Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 10. Llegamos otra vez a la rutina que tenemos de hacer unas cosas. Mateo capítulo 10. Comienza en versículo 2. Y mientras se encuentran eso, voy a orar. Nuestro Padre, venimos humildemente hoy, sabiendo que tratamos de hacer lo imposible desde un punto de vista humano, y eso es de conocer verdad divina. Te damos gracias que nos has dado la Biblia, por la cual te has revelado tu carácter y tu plan. Has revelado quién eres y quién somos nosotros. Has revelado lo que requieres de nosotros. Has revelado el final desde el comienzo y nos has mostrado el empezar de la historia hasta el final. Y dependemos en el Espíritu Santo y dependemos en ti, porque sin la iluminación del Espíritu Santo no podemos conocer nada. Las cosas del Espíritu son discernidas por gente espirituales. Entonces te pedimos con humildad que nos ayudes a comprender tu palabra, para conocerte a ti mejor, para darte más gracias por nuestra salvación y más gracias por el Evangelio por la cual hemos sido salvos. Oramos que nos ayudes nuestra mente a poner atención y para tener vidas obedientes al resultado de nuestro tiempo hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mateo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita. Y vamos a continuar esta serie de Mateo capítulo 10 que hemos titulado Los embajadores del Rey. Y aquí hemos desacelerado mucho para considerar estos 12 elegidos por Cristo en esta coyuntura de su ministerio. Y vamos a terminar la lista. Ya hemos hecho 8 y hoy vamos a considerar a Jacobo el menor, Tadeo, que vamos a llamar Tadeo el fuerte, y luego Simón el celote o el cananita. Jacobo el menor, Tadeo el fuerte y Simón el celote. Hoy vamos a terminar con los apóstoles que eran fieles. Y cuando terminemos esta mañana vamos a tomar tiempo para pausar y darles 3 meditaciones o aplicaciones para este estudio que hemos estudiado. Hay mucho de qué hablar esta mañana, 3 hombres, entonces vamos a comenzar. Pero como es usual, estas son mensajes un poco raras, por eso no podemos tomar apuntes, pero les voy a dar unos títulos para que sean marcadores a lo largo del camino. Comenzamos con Jacobo el menor, y nuestro primer título es La identidad de Jacobo el menor. La identidad de Jacobo el menor. Cuando nuestra familia vivía en Texas, aprendí una cultura nueva, y mucha de la cultura se quedó conmigo. Si han ido a mi casa, a menudo van a mirar muchas cosas por fuera de mi casa, como madera y porque soy un tejano y no me importa lo que piensa la gente cuando maneja por mi casa. Yo aprendí muchas cosas, pero una cosa que fui testigo, hombres adultos y muchas mujeres también, haciendo muchas declaraciones y argumentos fuertes, defensas fuertes de lo que por muchos era un asunto muy importante, que qué marca de aceite de motor es mejor para tu automóvil. Y escuché insultos, los que usan Pennzoil deben de mudarse a Pensilvania. Escuché llamamientos a familia. Mi abuelo y mi papá siempre han usado Valvoline, y si mi hijo no usa Valvoline, no sé qué pasará. Pero nunca dirías, ¿realmente importa? Porque los que discuten ahora se unirán contra ti, contra un enemigo común. Sí, importa. Y hacen la pregunta, ¿por qué importa? No saben, pero sí importa. Y les digo esto porque miles de galones de tinta han sido usados para describir la identidad de los Jacobos en el Nuevo Testamento.
y tengo que encaminarlos a ese camino un momento. Este es la versión del Nuevo Testamento de qué aceite de motor debes usar. Sí es importante, pero quizás no tan importante, pero es digno de nuestra atención de todos modos. Vamos a hablar de cómo comprendemos Jacobo, hijo de Alfeo, o Jacobo el menor. El estudio de los diversos Jacobos en el Nuevo Testamento es uno de los más complejos enigmas genealógicas. Jacobo es el nombre helenizado de Jacobo, y en muchas Biblias inglés, en el Nuevo Testamento, el libro de Jacobo es el libro de Santiago. Son intercambiables. Hay el apóstol Jacobo, hijo de Alfeo, para distinguirlo como Jacobo, hijo de Zebedeo, entonces para distinguirlos a los dos. Y luego hay Jacobo, el medio hermano de Jesús, que a veces se llama Jacobo el justo, y se convertirá en algún tiempo el líder de la iglesia de Jerusalén. Tradición protestante cree que el hijo de Alfeo, no es Jacobo el justo, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y luego sería Jacobo, mencionado en Marcos 6:3, que sea el mismo de Jacobo el justo. No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Una de las principales razones por qué los protestantes miran a Jacobo como al apóstol Alfeo y Jacobo el justo como dos personas diferentes es debido de Juan 7:5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Jacobo, el hijo de Alfeo, ciertamente creyó en Jesús, mientras sus hermanos biológicos no creyeron en Jesús hasta después de la resurrección. Y luego hay Jacobo el menor. Marcos 15:40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Muchos creen que Jacobo el menor es Jacobo el hijo de Alfeo, pero también hay otro hombre que se llama Clopas o Clopas, casado a una mujer, María, que tiene un hijo llamado Jacobo. Y esto es un poco como tratar de describir verbalmente un árbol genealógico. Va a ser un poco difícil, pero vamos a regresarnos a lo que es más importante, lo que es más importante. No voy a tratar de adoptar una postura hoy, pero voy a asumir y una suposición razonable del tema importante de este momento. Así que escuchen y no fuercen de su cerebro tratando de captar todo esto. En resumen, la tradición protestante ve que Jacobo, el hijo de Alfeo, es el mismo hombre que Jacobo el menor, listado en Marcos 15:40, cuya madre, también llamada María, estaba en la cruz. Este es el apóstol Jacobo. Jacobo, el justo, es el medio hermano de Jesús que no creyó hasta después de la resurrección y se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, Jacobo, el hijo de Alfeo, en capítulo 10, es una persona diferente que Jacobo el justo, el medio hermano de Jesús. Esto parece funcionar bien, pero vamos a meterle un problema a este asunto. Parte de intentar de desentrañar este rompecabezas es identificar las mujeres que estuvieran en la cruz de Cristo. Mateo 27:56 dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15:40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé. Lucas 24:10. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Y luego Juan 19:25. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Entonces María Magdalena, las 4 evangelios coinciden. María la madre de Jesús, totalmente claro. La madre de los hijos de Zebedeo, probablemente la misma de Salomé. Juana, alistada en Lucas. Pero Juan dice
Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y esa es María, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas. Espera un minuto, María, la madre de Jesús, tiene una hermana que sus padres aparentemente también nombraron María. Y esta María no es solamente se llama la esposa de Cleofas, sino la madre de Jacobo y José en Mateo. María, la madre de Jacobo el menor y José, porque José es la interpretación griega de José. Y María, la madre de Jacobo en Lucas. Por proceso de eliminación, María es la esposa de Cleofas, es la madre de Jacobo y José, de José. Y otro problema con esto. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Hasta ahora, entonces, lo que parece es que María, la madre de Jesús, tenía otros hijos aparte de Jesús, y sabemos esto, Juan 7:5 lo confirma, y dos de ellos se llamaran Jacobo y José, y María, la madre de Jesús, tenía una hermana llamada María, que también tuvo hijos llamados Jacobo y José. Aquí están las soluciones posibles para este árbol genealógico. Un comentador dice que lo mejor que hacer con este árbol es quemarlo y no preocuparnos de eso. Pero estas son las soluciones. Jesús tenía medio hermanos de otra esposa de José. Esta es la solución católica, porque en sus mentes María se permaneció virgen toda su vida. Pero Jacobo se llama el hijo de Alfeo, no el hijo de José. Otro, pues Jacobo el menor es, como parece indicar los evangelios, hijo de María, la esposa de Cleofas. Y esta María es la hermana natural de María, madre de Jesús. Pero, de nuevo, ¿quién nombraría igual a dos hijas? No sé. Pero si Jacobo el menor es el mismo que Jacobo el hijo de Alfeo, entonces no puede ser el hijo de Cleofas. Tercera solución, que hay dos matrimonios. María, la esposa de Cleofas, tuvo hijos de un matrimonio anterior con Alfeo, y Jesús y Jacobo el menor serían primos. Y esto puede ser posible porque decir hermanos en esta cultura, esto es muy importante. Si están relacionados pero no son hermanos, no era incomún. Los primos en esta cultura casi eran igual que los hermanos, porque no tenían estas familias que se separaban y se iban a otros lados del pueblo. Todas las familias estaban juntas, entonces los hijos y los hermanos estaban juntos, y en una ciudad pequeña no se sabía quién eran hermanos o primos. Esto es muy común, pero esto es un poco difícil para creer. Hay una cuarta opción que más eruditos están considerando, que Jacobo es primo de Jesús. Recuerden que primo es casi hermano. Esto es muy común. Jacobo es primo de Jesús, como de María de Cleofas, quien era María, madre de la hermana, media hermana de Jesús. Pero en la cultura donde los maridos a menudo eran significativamente mayores de sus esposas, no era infrecuente cuando las viudas más jóvenes se volvían a casar. Entonces, las dos Marías son hermanas, son cuñadas, o se pueden decir hermanas. Entonces, ¿quién es Alfeo? ¿Y quién es Jacobo, su hijo? No voy a tratar de resolver esto, porque no creo que haga diferencia en su santificación, a menos que sean siendo santificados por tener que escuchar esto ahorita. Pero daré unos hechos, unas variables importantes que me lleva a mi conclusión importante, que ha guiado mis pensamientos esta mañana. El primer hecho: Alfeo y Cleofas es el mismo hombre. Es el mismo hombre. Pero dicen, son dos nombres diferentes. En el griego se escribe diferente, pero Alfeo y Cleofas son versiones griegas del mismo nombre hebreo.
Si han visto la palabra Hanukkah escrita con una H, en vez se escribe con una CH. Si han visto eso, es la misma cosa. En cualquier caso, si Alfeo y Cleofas son hombres diferentes, entonces los dos tenían una esposa María y hijos llamados Jacobo y José, y esos hijos estaban relacionados con Jesús. Entonces, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Jacobo, el hijo de Cleofas, casi con certeza son el mismo Jacobo, que dice que Jacobo el apóstol es Jacobo el menor. Hecho número 2. Hermano y primo eran culturalmente bastante intercambiables, particularmente si crecieron en la misma casa o en la parte de una aldea. Básicamente eran considerados hermanos. ¿Por qué es importante? Galatas 1:19 dice Pablo, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sabemos que Jesús no nombró un apóstol a un hermano biológico, porque Juan 7:5 dice que los hermanos no creyeron en él y no creyeron hasta después de la resurrección. Por lo tanto, Jacobo el apóstol, del cual se habla aquí, es Jacobo el hijo de Alfeo. Pero el apóstol Jacobo también es la cabeza de la iglesia en Jerusalén, que se llama Jacobo el justo. Y recuerda que les dije que la tradición protestante dice que estos dos hombres diferentes, un hombre, Dr. David Criswell, ha estudiado en este tópico y escribe: he llegado a la conclusión provisional que Jacobo, el hijo de Alfeo, es Jacobo el menor y el hermano del Señor, a quien la historia le ha asignado el nombre de Jacobo el justo. Y hecho número 3, la idea que Jacobo el menor es una persona diferente a Jacobo el justo de Jerusalén es una idea bastante nueva en términos de la historia de la iglesia. La tradición es abrumadoramente de la opinión que el apóstol Jacobo el menor es uno y el mismo que Jacobo el justo. Esto no responde a la pregunta de Marcos 6:3. No, este es el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo y José y Judas y Simón. La opinión de Criswell es que al menos Jacobo y José son primos de Jesús, llamados hermanos, pero Juan 7:5 confirma que Jesús efectivamente tuvo medio hermanos biológicos. Pero también recuerdas a Mateo, llamado Leví. Marcos 2:14, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Es decir, Jacobo el menor tiene un hermano Mateo, que significa que Mateo y Jesús también son relacionados. Y no iré a la hoguera para que me quemen vivo por una punto de vista u otra, pero hay unas razones para ser persuadidas que Jacobo, el hijo de Alfeo, también es Jacobo el justo y Jacobo el menor. Deje darle 5 razones. Esto pone un apóstol a cargo en la iglesia de Jerusalén durante la época de Pablo, en lugar de un hermano biológico de Jesús. ¿Por qué Jesús entrenaría a estas personas, estos apóstoles, y pone a un hermano biológico que no creían en él hasta después de la resurrección? Aquí pone un apóstol en cargo de la iglesia. Segunda razón, esto hace un apóstol del libro de Santiago o de Jacobo. Tercera, resuelve un dilema histórico. Hay una tradición que Jacobo el menor y Jacobo el justo son 2 hombres diferentes, pero esto tiene un pequeño problema. Hay tradición fuerte que dice que Jacobo el menor murió apedreado en Jerusalén alrededor del año 62 y que Jacobo el justo, un hombre diferente según, murió apedreado en Jerusalén alrededor del año 62. Cuarta razón, hace menos Jacobos para aprender. Y quinto, y esta es la más importante, 5, si estos 3 hombres no son uno y el mismo, Jacobo, el hijo de Alfeo, que está claramente listado como apóstol en Mateo 10, ha revelado acerca de él 0 información.
Entonces, esto significa que la Biblia no nos dice nada de este apóstol y que desafiará el patrón de todos los demás. No haremos que la membresía en Grace Bible Church dependa en este punto de Jacobo. Pero aquí está la razón. Jacobo el menor se llama Jacobo el menor en contraste de Jacobo el hermano de Juan. Sí, estos son dos Jacobos diferentes, pero Jacobo el hermano de Juan tenía un apodo, Jacobo el grande. Jacobo el grande se martirizado primero y parece que Jacobo el menor saltó muy rápidamente en la prominencia con respecto al liderazgo de la iglesia y se ganó el nombre Jacobo el justo. Y esto es el punto. Comprendiendo que Santiago el menor se hizo Jacobo el justo, podemos mirar la progresión gloriosa de este hombre, su crecimiento en Cristo, podemos mirar dónde comenzó y cómo terminó. Y si estoy incorrecto, lo peor es que estamos aprendiendo de dos hombres y no de uno. Pero yo creo que es uno. Ahora, brevemente, vamos a mirar la humildad de Jacobo el menor. La humildad de Jacobo el menor. El apóstol Jacobo, conocido como Jacobo el menor, dado que Jesús tenía apodos para muchos de los apóstoles, sabemos que este es el apodo. Es muy probable que Jesús le llamaba a Jacobo el menor, como decir a Jacobito o el Jacobo el pequeño. Los que son hermanos menores conocen cómo es esto. Son los últimos en línea. Y hay 5 hermanos y 4 pedazos de pie y tú eres el menor y nunca lo recibes. Jacobo el menor es al final de cada lista de los apóstoles y casi no es mencionado en los evangelios. Humildemente está creciendo y conociendo sobre Cristo y sometiéndose a Cristo, que probablemente era un familiar cercano, solamente siguiendo fielmente. Ahora, los que son hermanos mayores y los que son hermanos menores, ambos recuerdan este fenómeno en su casa. Es algo que pueden hacer. Alguien se tiene que quedar para cuidar algo, para cuidar si alguien se va a un lugar. Los ponen en cargo de que cierren la puerta y el menor no les da nada. Vamos a llegar a eso, porque el más pequeño es el que tiene que hacer el trabajo aburrido. Vamos a llegar a eso. Vamos a hablar del liderazgo de Jacobo el menor. Ya les he dado la información más importante sobre Jacobo, pero Jacobo el grande sería asesinado justo a unos pocos años después del comienzo de la iglesia, y Pedro y Juan continuarían a sus ministerios itinerantes, y a Jacobo el menor se le asignará la tarea de dirigir la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, cuando Pedro fue sacado milagrosamente de la prisión en Hechos 12, Pedro instruyó a los reunidos en Hechos 12:17, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Hechos 21 registra la visita de Pablo a Jerusalén y el escritor Lucas explica, al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Jacobo es un supervisor por encima de los ancianos. Solo hay un oficio que se ha ordenado por Dios a este nivel, y este es el del apóstol. Pablo llamó a Jacobo el apóstol en Gálatas 1:19. De hecho, Hechos 15 registra un debate, un crisis entre los creyentes, los judíos, que comenzaron a enseñar que esencialmente para ser cristiano deben de convertirse en judío antes. Pablo y Bernabé estaban en un feroz debate con esta multitud en respuesta a este tema crítico, y el primer concilio en la historia se llama el Concilio de Jerusalén. Pedro y Pablo y Bernabé todos hablaron y dieron evidencia de la salvación entre los gentiles que no eran judíos, que definitivamente eran salvos, pero no fueron al judaísmo primero, solamente fueron a Cristo. Imagínense quién puso todo junto.
Después de escuchar todos los argumentos, Jacobo dijo: escúchenme, hermanos, y dio un resumen usando ejemplos de las Escrituras de Hebreos capítulo 9 para demostrar que los gentiles serán salvos solamente porque son llamados por el nombre de Dios. Y con valentía proclamó: por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre de los gentiles se convierten a Dios. Y Jacobo llegó a este grupo a consenso y tomaron medidas para comunicar esto a todas las iglesias. Y por supuesto es una gran responsabilidad de ser el líder de la iglesia en Jerusalén, el líder del partido cristiano judío. Pero recuerden, como mencioné, que los menores a veces se les dejan lo más aburrido, lo más simple. Recuerden, todos los otros apóstoles están saliendo de Jerusalén, están yendo a otros lugares alrededor del mundo. Y alisté todas las naciones a las cuales los apóstoles fueron. Pero Jacobo el menor, dijo: yo me quedo aquí. Yo vigilaré la casa. Tomó realmente el trabajo más humilde de los apóstoles, simplemente quedarse y ser fiel en el frente interno en Jerusalén. El historiador de la iglesia del siglo II, Hegesipo, escribe el relato más largo de Jacobo el menor, quien se llamaría Jacobo el justo, y nos da un detalle interesante. Jacobo también fue apodado Jacobo el justo incluso durante el ministerio de Jesús, que era Jacobo, pero también le llamaban el justo. Hegesipo escribe sobre Jacobo como el líder de la iglesia de Jerusalén. Dice: solía encontrarse arrodillado pidiendo perdón por el pueblo, de modo que la piel de sus rodillas se volvió como una de un camello, a causa de que constantemente doblaba la rodilla en adoración a Dios y rogaba perdón por el pueblo. Y esto nos trae a la fidelidad de Jacobo el menor. La fidelidad. Después de la muerte de Festo, el gobernador romano de Judea, que era ante quien Pablo se presentó y en general era agradable para los judíos, después de Festo había un vacío de poder, y durante este tiempo el Sanedrín judío aprovechó para asestar un golpe a la iglesia de Jerusalén, y arrestaron a Jacobo el menor, y lo hicieron durante la Pascua, porque todos los judíos estaban reunidos para Pascua. Llevaron a Jacobo el justo al parapeto del templo y le ordenaron que renunciara públicamente a Cristo delante de la multitud reunida de Pascua, y no dijo nada, estuvo en silencio. Y le dijeron: renuncia a Cristo, y no dijo nada. Y de nuevo les dijeron: renuncia a Cristo. Y se aclaró la garganta y comenzó a gritar al pueblo: Jesús Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Deben de creer en Él. Él es Dios, Él es Yahvé. Y comenzó a proclamar el Evangelio de Cristo. Entonces esos miembros del Sanedro, sorprendidos por esto, lo empujaron y cayó varios pies y sobrevivió, muy lastimado. Y luego los del concilio lo comenzaron a apedrear, y los que estaban mirando trataron de protegerlo, pero uno del concilio lo golpeó en la cabeza y lo mató. Jacobo se quedó en casa para cuidar el hogar, para ministrar en Jerusalén. Murió en Jerusalén. Él fue el apóstol que se quedó en casa y fue fiel hasta el final. Esto nos trae a Tadeo el fuerte. Se llama Tadeo en la lista de Mateo y en la lista de Marcos 3, y en Lucas 6:16 es llamado por su nombre real, Judas,
el hijo de Jacobo, pero no vamos a hablar de él. Judas proviene de Judá, un hombre grande y noble, arruinado por siempre por Judas Iscariote. Ese casi seguro Tadeo es un apodo que básicamente significa alguien que aún no ha sido destetado o niño de mamá. Algunos textos griegos usan otro nombre para Tadeo, generalmente Leveos, que significa niño del corazón o el niño de mamá. Entonces lo están burlando con todos los idiomas. Estos no son buenos nombres para que le sigan hasta a la edad adulta, pero tal vez Jesús lo estaba animando a crecer para ser fuerte o ser poderoso en la fe en su defensa del Evangelio. Y quiero darles una nota para ustedes, las mujeres quizás pueden sentirse desconcertadas por la cultura de los apodos de los hombres. Los hombres usan los apodos para hablar con sus amigos o con que a lo mejor te dicen chaparro o pelón, o quizás le dicen algo y a los hombres, y no creo que las mujeres hagan esto. Nunca he escuchado a una mujer que diga que a una mujer que tenga un cabello rizado, buenos días, acondicionador. Eso terminaría la amistad. Pero cuando un hombre no solamente da un apodo a otro hombre, pero lo usa por vida como lo hizo Jesús, es amor, es demostración de amor. Y estos apodos dados por Jesús quizás en un recordatorio para depender como Pedro, la piedra, o recordatorio como paciencia, como hijos de trueno de Juan y Jacobo. Pero ahora, Tadeo, el hijo de mamá, debe de ser fuerte. Vamos a mirar la fidelidad de Tadeo. Tadeo es un sujeto de muchas escrituras históricas, pero muchas de las fuentes se contradicen entre sí, entonces pueden que observar lo que es similar entre todas. Tadeo pasó a ser conocido como en la área de Turquía como Adeo. Los nombres cambian en veces por idiomas y traducciones, pero Adeo o Tadeo pudo ministrar en los funcionarios de más alto nivel, incluido el rey de Edesa en Turquía. Pasó por lo menos 5 años allí, y muchos dicen que fueron que fue a Mesopotamia, Siria, Persia y tal vez al norte de Arabia. En el año 71 hubo un nuevo rey de Edesa y escribió una carta al rey de Partia de una nueva religión que se estaba extendiendo como rápidamente, y que el que lo estaba extendiendo se llamaba Tadeo. Tadeo regresó a Edesa o fue capturado y llevado encadenado para ser juzgado, y muchas tradiciones sobre su muerte dice que fue azotado a muerte. Y la tradición más fuerte es que porque estaba predicando un Salvador crucificado, él también fue crucificado en el año 72. No era un hijo de mamá, fue a una cruz por su Salvador. Tadeo, el fuerte, hasta el fin. Y finalmente nos lleva a Simón el celote o el cananita. Finalmente, Simón, un hombre que es impresionante, un hombre que tiene gran motivación, y quizás podemos ver que, qué honor, le están llamando Simón el celote, tiene celos por el Señor, pero eso no es el caso. Quizás se llamaba Simón el celote o el cananita para distinguirlo de Simón Pedro. Simón había sido anteriormente parte de un grupo rebelde cuyo objetivo era derrotar la influencia romana en Palestina. Estos celotes llevaban cuchillos bajo sus capas y eran conocidos por su violencia y su rebeldía.
Después de venir a Cristo, abandonó todo esto, pero todavía le llamaban el celote o el cananita. Este era su identificador, pero sabemos muy poco sobre él, aparte de que hizo una transferencia muy clave. Simón, el celote o el cananita, creía que el reino de Dios iba a ser traída por una solución política, pero ahora fue transferida por su creencia a Jesucristo, que sería una solución espiritual. Este es el Evangelio de Cristo. Comenzó de ser activista político a ser un apóstol que predica. La solución no es el gobierno, la solución es Cristo. Y su apodo, el celote o el cananita, sería un recordatorio de esa transferencia de prioridad. Vamos a ver el ministerio del Simón, el celote. Como algunos de los otros apóstoles, hay mucha confusión y en veces mezcla de tradiciones apostólicas. Los estudiosos, los eruditos más conservadores, afirman que Simón predicaba el evangelio en las zonas de África controladas por los romanos, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y finalmente Mauritania, y duró por lo menos una década estableciendo iglesias en naciones África romana, y luego fue a un lugar nuevo, una colonia romana llamada Gran Bretaña. Casi tan pronto como Simón llegó a Gran Bretaña, se encontró a medio de una revuelta británica contra Roma. Y la guerra continuó por 2 décadas en Gran Bretaña. Y Simón continuó plantando iglesias y construyendo iglesias. Y después de 2 décadas, Roma aplastó la rebelión y muchas estructuras fueron destruidas, las iglesias fueron destruidas, pero el evangelio ya había sido proclamado y había creyentes en todo Gran Bretaña en el primer siglo. En el año 74 fue arrestado y fue llevado a Roma y fue juzgado y crucificado como su Señor. Hay 6 tradiciones contradictorias sobre su muerte. Todas son su muerte de mártir, pero crucifixión es la mejor información que tenemos. Ahora, hemos cubrido los 11 de los 12 y vamos a dejarle tiempo a Judas Iscariote. Es un hombre complejo e importante en el plan redentor, el traidor del Señor Jesucristo. Y guardaremos su propio mensaje porque es un ejemplo de un Dios misteriosamente soberano y también una advertencia grave que es posible actuar como apóstol y sin embargo ser falso ante el Señor. Y lo haremos esto la próxima vez que tenemos oportunidad. Pero ahora que hemos hablado de los 11 fieles aquí en Mateo capítulo 10, quiero darles unas lecciones, quiero ofrecerles unas lecciones de las vidas de estos hombres. La primera lección es la lección de sacrificio. La lección del sacrificio. Obviamente ninguno de nosotros somos apóstoles, ya no hay apóstoles, pero sin embargo nunca dejes de pensar en tu corazón que, ay, qué bueno que no tengo que sacrificarme como ellos. Pero el caso es que sí han sido llamados a sacrificarse de la misma manera. 2 Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán, aquí dice todo el grupo de los que han sido salvos, que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, cada uno de ellos. Y en cualquier forma que esté sufriendo en sacrificio por el Señor, les animo a abrazar esto porque tiene un efecto purificante en ustedes y en la iglesia de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que escribió Pedro? Escribió a los santos que estaban sufriendo que se regocijen en el Evangelio a pesar del sufrimiento. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se regocijan en el Evangelio grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que oro, que perece, aunque probado de fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
El sufrimiento nos purifica porque es el medio por el cual reciben aseguranza de la salvación. Es la voluntad de Dios para que sufren por Cristo. Y este sufrimiento puede ser tan obvio como dar el talento o tiempo o tesoro, o quizás sea algo que no se ve, como elegir en un tiempo de sufrimiento personal, de continuar de orar por los perdidos y continuar de ayudarle a los de alrededor para ser una persona que sirve al Señor en cualquier forma que pueda hacer. La lección de sacrificio. Grandes ejemplos que miramos en los apóstoles. Segunda lección, la lección de la transformación. La lección de la transformación. Uno de los temas más grandes en las vidas de los apóstoles es su transformación espiritual. Si leen el Evangelio de Marcos, duren media hora leyéndolo. El Evangelio de Marcos hace fácil que los lectores sepan que estos hombres no eran gigantes espirituales. Si comienzan en el Evangelio de Marcos, cada pregunta tonta que preguntaron los discípulos, mirarían muchas, todos estarían amarillos, porque cada uno en sus propias formas, por el plan único de Dios para cada uno de ellos, fueron transformados desde los que alegan por los que van a ser más grandes en el reino hasta los que dan su vida por el reino. Y tengo una pregunta. ¿Estás siendo transformado? ¿Estás buscando esta transformación? O tal vez estás aprovechando de la ola de buen aprendizaje y crecimiento que tuviste hace unos años. Podemos hacernos la pregunta, ¿qué pecados le estás pidiendo actualmente a Dios que mate? ¿Qué metas espiritualmente estás fijando? ¿Cómo te estás humillando ante Dios para pedir más? ¿Cómo te apoyas en el dolor? ¿Apoyas a Dios en el dolor para ser más como la imagen de Cristo? ¿Están siendo transformados? Si les pido, paren, pónganse de pie y díganme cómo el Señor está transformándolos. ¿Pueden dar una respuesta a esa pregunta? Tercera lección, la lección de la comunión. La lección de la comunión. Y no digo la cena del Señor, sino comunión, compañerismo. Si tuviera que elegir algo para sentir celos de los apóstoles, ellos pudieron ver a Jesús hacer milagros, ellos pudieron hacer milagros ellos mismos, pudieron escuchar la predicación de Jesús en persona, pero si tuviera que elegir una cosa de la cual tal vez estar celoso, es que tuvieron la oportunidad de tener comunión con Jesús, pudieron caminar con Él y hacerle preguntas y oír de Él y preguntarles cualquier cosa que podían. Pero Jesús abrió esta comunión con todos los que pongan su fe en Él. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba consolando a los hombres antes de su arresto? Juan 16:16 dice, un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. ¿Pero qué significa esto? Algunos dicen que esto dice de mirar a Jesús después de su resurrección durante esos 40 días. Pero esto significa que Jesús se va a ir de nuevo. Otros dicen que esto habla de la segunda venida, que lo vamos a mirar a ese tiempo. Pero la tercera punto de vista, que encaja con el contexto inmediato, es que Jesús no está hablando de su muerte y su resurrección o de asunción, está hablando de el Espíritu Santo venidero en el Pentecostés. Ese es el contexto de Juan 16. Juan 16:7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. ¿Por qué es esto? Que es
que les conviene a no tener a Jesús en persona, pero tener el Espíritu Santo. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Cuando está hablando con Simón Pedro, no está platicando conmigo. Pero el Espíritu Santo es perpetuamente presente. Les tengo una pregunta. Sí, quizás están leyendo las Escrituras y están orando. Sí, quizás están atendiendo la iglesia. Quizás cantan himnos en su hogar. Pero les pregunto, ¿tienes comunión con el Señor? ¿Sabes que has estado en su presencia? Que Él está presente contigo. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, está contigo realmente. Mediten sobre esto. La pregunta que se hicieron los hombres en el camino después de haber estado con Jesús, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las Escrituras? No hay necesidad de tener celos de los apóstoles. Jesús dijo que era bueno que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Entonces, para ustedes, cristianos, un recordatorio, no hay dos clases de cristianos. 1 Corintios 12 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber el del mismo Espíritu. Todos los cristianos tienen el mismo Espíritu, y es en el Espíritu que podemos tener las riquezas, la plenitud, los deleites de Cristo que disfrutaron los apóstoles. Y quizás dicen, yo quiero estar ahí platicando con Jesús. Vayan. No va a ser la lumbre, pero pueden hacer la lumbre ustedes y pueden hablar con Él todo lo que quieran. Entonces quiero preguntarles, y sé que están leyendo sus Biblias y orando y están viniendo a la iglesia diciendo las cosas correctas, pero tienen comunión con Jesús. Tienen comunión con Él en una forma donde pueden hacer la misma pregunta. ¿No ardió mi corazón cuando abría las Escrituras? Damos gracias por estos hombres que hemos estudiado, trajeron el Evangelio al mundo, trajeron el Evangelio a nosotros por su fidelidad, y espero que ellos sean una inspiración para nosotros mientras caminamos con Cristo. Nuestro Padre, te damos gracias por estos hombres, te damos gracias por Simón, llamado Pedro, por Andrés, su hermano, por Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y por Felipe, y por Bartolomé, por Tomás, por Mateo, por Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo, y Simón el celote. Y en una forma diferente hasta te damos gracias por Judas Iscariote, que sirve como una advertencia por todo el tiempo contra la falsa creencia. De una forma u otra, sola forma que tú puedes entender soberanamente, cada uno de nosotros fuimos salvados por la fidelidad de unos de estos 11 hombres. Te damos gracias por ellos, te damos gracias por la sabiduría del Señor Jesucristo, que en 3 años y medio preparó a estos hombres para traer el Evangelio a un mundo moribundo. Y ahorita oro por un hombre o mujer, niño o niña, entre nosotros o escuchando en línea, que no saben, no conocen al Salvador, y que quizás este sea el día que claman a ti para misericordia, te claman para perdón. Somos salvados por la fe y no por obras. No hay nada que podemos ofrecerte, pero oramos que hoy sea el día que el Espíritu de Dios regenere a una alma para tener fe salvadora, para conocer su pecado y para caminar hacia Cristo. Que este sea el día. Damos gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.